En este video vamos a ver cómo determinar el momento de una fuerza respecto a un punto, pero ahora en tres dimensiones. En este caso vamos a utilizar la ecuación del producto cruz que dice que el momento es igual al producto cruz del vector posición con la fuerza. Este ejemplo es del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de BIR, novena edición. El texto dice, una placa rectangular se apoya por las ménsulas en A y en B y por un alambre que va de C a D. Se sabe que la tensión en el alambre es de 200 newton y nos pide determinar el momento con respecto al punto A, que es la fuerza que se ejerce por el alambre en el punto C. Entonces, ocupamos encontrar primero el vector fuerza y el vector posición. Recordemos que el vector posición es un vector que nos va a unir el punto de interés, que en este caso es A, al punto de aplicación de la fuerza, que la fuerza se aplica en C y va de A a C. Entonces vamos a poner de color verdecito aquí. Ese va a ser nuestro vector posición y nuestro vector fuerza va de C a D. Aquí lo vamos a poner ahora de color rojito, que se note. Ahí está. Verde, vector posición, rojo, vector fuerza. Entonces, nosotros tenemos la magnitud del vector fuerza. Vamos a encontrar primero las componentes de nuestro vector posición. Cuando hablamos de un vector posición, estamos hablando pues de la ubicación de un punto. Entonces, para encontrar este vector no hay mucha complicación. Vamos a indicar en nuestro dibujo los ejes. Este de aquí, vamos a poner que sea nuestro eje X, pero en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque es el punto respecto al cual vamos a calcular las fuerzas. Voy a poner un verde diferente para indicar el eje X. Luego vamos a poner el eje Y, que va a ser el vertical. Aquí. Este lo vamos a poner de color azul. Y el eje Z también lo vamos a indicar. Aquí va a estar. Además, para no usar tantos colores, vamos a poner nuestro sistema de referencia de color negro. Porque estoy llenando de colores esto. Entonces, vamos a ponerle aquí eje X para no perdernos en el proceso. Eje Y, este, y eje Z. Ahí está. Entonces, para el vector posición, vamos a determinar nosotros la distancia que hay en el eje X, en el eje Y y en el eje Z del punto A al punto C. Para llegar al punto C, nosotros nos tendremos que seguir este caminito, movernos hacia acá, que sería en el eje Z, y movernos hacia acá, que sería en el eje X. Es decir, para llegar del punto A al punto C no recorremos ninguna distancia en Y. Entonces, en Z recorremos de aquí a aquí, que mide 80 milímetros, y en X recorremos de aquí a aquí, que son 300 milímetros, los dos en dirección positiva. Pasando esto a metros, bueno, lo voy a poner primero en milímetros, tendríamos 300 milímetros en X, 0 milímetros en Y 80 milímetros en Z. Vamos a poner aquí milímetros y vamos a pasar eso ahora a metros. Entonces aquí vamos a poner 0.3, 0 y 0.08. Esto ya está en metros.
Ahora vamos a encontrar las componentes del vector fuerza. Primero, vamos a ver qué información tenemos de este vector. El problema nos da su magnitud. Vamos a indicarla. Magnitud del vector fuerza. Me dice que tiene una magnitud de 200 newton. Y también nos da aquí el ejercicio su punto inicial de aplicación y su punto final. Vamos a encontrar nosotros entonces las coordenadas del punto inicial, que es C, pues serían las mismas que este. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el vector posición. Entonces aquí estas coordenadas serían 300 en X, 0 en Y y 80 en Z. Entonces ponemos, ya pasándolo a metros, 0.3, 0 en Y 0.08 en Z. Ahora las coordenadas del punto D. Estamos aquí en A, tenemos que recorrernos hacia atrás en Z y subir en Y. No nos tenemos que mover en X, por lo tanto X va a ser 0. Entonces recorremos hacia atrás en Z y nosotros vemos que aquí esta distancia recorrida son 240 milímetros y está en dirección negativa. Esta coordenada va a ser negativa y subimos en Y 240 milímetros. Entonces sería 0.24 en Y hacia arriba y 0.24 negativo en Z. Entonces, para encontrar las componentes de este vector, pues vamos a encontrar primero un vector posición aquí. Vamos a insertar ese vector. Vamos a poner vector T, va a ser igual. Y vamos a decir punto final menos punto inicial. Tenemos que el punto final es 0, 0.24 y menos 0.24 y le vamos a restar el punto inicial 0.3, 0 y 0.08. Este procedimiento se muestra en otro video que en la descripción les voy a dejar el link. Por si no les queda muy claro esta parte, en el otro video está explicado mejor. Entonces aquí restamos 0 menos 0.3, nos queda menos 0.3. Punto 24 menos 0, pues nos queda 0.24. Y en el eje Z es menos 0.24 menos 0.08. Tenemos menos 0.32. Vamos a cambiar estos paréntesis por estos símbolos porque ya encontramos las componentes de un vector. Ahora, para poder encontrar las componentes de la fuerza, ocupamos un vector unitario. Para eso vamos a calcularle la magnitud a este vector posición. Para partir de eso, poder encontrar nuestro vector unitario. Entonces aquí vamos a sacarle la magnitud. Y eso lo hacemos sacando la raíz cuadrada de los componentes elevados al cuadrado. Entonces aquí tenemos, este es negativo, menos 0.3. A ver, aquí me equivoqué, eran potencias, puse subíndices. Menos 0.3 elevado al cuadrado, más 0.24 elevado al cuadrado, más menos 0.32 elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos 0.3, 0.24, 0.32, 0.5 como magnitud. Y ahora sí podemos obtener nosotros un vector unitario que va a tener la dirección de nuestro vector fuerza. Entonces aquí vamos a poner vector unitario como lambda
Y sabemos que un vector unitario se obtiene al dividir un vector entre su magnitud. Entonces vamos a hacer la división. Tenemos las componentes del vector, tenemos su magnitud y vamos a obtener. Este valor va a dividir a cada una de las componentes del vector. Punto 3 entre punto 5 nos quedaría negativo 0.6. Punto 24 entre punto 5 tendríamos 0.48 y el último punto 32 entre punto 5 nos queda negativo 0.64. Ahora sí podemos nosotros conocer las componentes del vector. Aquí vamos a tener que para encontrar las componentes vamos a multiplicar la magnitud que tenemos en el vector por el vector unitario. La magnitud son 200 newton y aquí tenemos las componentes de nuestro vector unitario. Entonces tendríamos aquí 200 por punto 6 nos queda negativo 120. 200 por punto 48 nos queda positivo 96 y 200 por punto 64 es negativo 128. Ahora sí, ya tenemos nosotros las componentes tanto del vector posición como del vector fuerza, por lo tanto podemos hacer el cálculo de el producto cruz. Acomodamos y JK. Vector posición, componentes 0.3, 0 y 0.08. Componentes del vector fuerza, menos 120, 96 y menos 128. Para calcularlo vamos a repetir las primeras dos columnas y J 0.3, 0, menos 120 y 96. Entonces, ahora vamos a proceder a multiplicar en diagonal. Tendríamos este producto, este otro, vamos a ponerlo así, y este otro. También vamos a tener una multiplicación de abajo hacia arriba, así. Por acá hay otra y la última. Vamos a multiplicar. Aquí tenemos 0 por menos 128 por i, más estos tres, 0.08 por menos 120 por j, más estos tres, 96 por 0.3 por k. Ahora, todos los productos que son hacia arriba, en vez de más, vamos a poner menos. Tenemos estos tres primeros, menos 120, 0 y k, menos estos tres que tendríamos 96, 0.08 y otra vez menos estos tres que es menos 128, 0.3 y j. Ahora vamos a simplificar. Esto nos queda como 0.08 por 120 nos va a quedar negativo, menos 9.6. Tenemos 96 por punto 3, este queda positivo, 28.8. Este se hace 0, 96 por punto 08, tenemos aquí entonces 7.68 y 128 por punto 3, menos por menos, este término se va a hacer más 38.4. Lo único que nos falta aquí
es encontrar, es sumar sus componentes X, bueno, Y con Y, J con J y K con K. Entonces tendríamos 0Y, nos queda menos 7.68 en Y. J es menos 9.6 más 38.4, 28.8 en J, positivo. Y en K tenemos 0 y 28 positivo, 0.8. De tal forma que este vector de momento lo podemos escribir como menos 7.68, 28.8. Me equivoqué aquí en J, no, sí está bien, coma, 38.8. J era 38.4 menos 9.6, es correcto. Muy bien. Entonces a este momento nosotros le podemos calcular su magnitud. Como ese es vector, aquí le voy a indicar que este va a ser su magnitud. Y recordemos que es la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado. Entonces aquí tendríamos menos 7.68 al cuadrado más 28.8 al cuadrado más 28.8. Aquí nos queda entonces un momento de 41.44 Newton metro. Además, observando, bueno, estas son las respuestas, pero observando estas componentes, podríamos decir que este objeto, al aplicarse esta fuerza, va a tender a girar en sentido de las manecillas del reloj alrededor del eje X, en sentido opuesto a las manecillas del reloj en el eje Y en sentido opuesto a las manecillas del reloj a lo largo del eje Z.